Qué bueno, amigas y amigas, volver a encontrarnos por este medio para compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Seguimos con esta carta del apóstol Pablo a Filemón. En el pasaje que mencionaba Esteban nos dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Bien, en el texto griego la palabra Onésimo está al final de esta oración. Así que diría textualmente: te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, Onésimo. Ahora, Onésimo probablemente era un nombre que tenía o que promovía una gran reacción en el corazón y en la mente de Filemón. Onésimo había sido su esclavo y él evidentemente había robado un dinero antes de huir. Por eso Filemón quizá estaba muy molesto por eso. ¿Cómo lo estaría usted, estimado oyente, si alguien que está dentro de su grupo familiar, alguien que usted tiene como persona de confianza, en determinado momento le roba dinero y se manda a mudar, se va? Bueno, cuando estuvimos viviendo nosotros en Huntington Beach, había un hombre que vino a vernos y necesitaba ayuda, y nuestros corazones se conmovieron por él. Bueno, nosotros arreglamos un lugar para que él se quedara, lo alimentamos, lo cuidamos, le dimos algo de dinero. Un día llegamos a casa y descubrimos que él se había ido, pero también se habían ido mis herramientas que me faltaban. Ahora, por varios meses usted me mencionaba el nombre de este personaje y a mí me hervía la sangre. Quiero decir, me hubiera encantado encontrarlo nuevamente. Nosotros le mostramos toda nuestra amabilidad y aún así nos pagó con mal. Amigo, ¿qué quiere que le diga? Sí, Filemón probablemente tenía esta misma reacción cada vez que sentía el nombre Onésimo. Si yo pudiera poner mis manos sobre él. Pablo es cuidadoso de no mencionar su nombre al comienzo de la frase. Él puso: te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, Onésimo. Y así amortigua un poco la mención del nombre, indicando que hubo un cambio en aquella persona, ese cambio que siempre ocurre cuando uno llega a conocer a Jesucristo como Salvador de su vida y el poder de Jesucristo en la vida de uno. Pablo entonces continúa hablando del cambio que ocurrió en la vida de Onésimo y lo llama su hijo engendrado, decía Pablo, en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo le está diciendo: te ruego por este joven, sé que él fue poco provechoso para ti, ya sé lo que hizo, pero él ahora cambió. Y ahora él para mí es muy útil y también para ti. Y le dice: el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Es decir, tú sabes, él es parte de mí. Él es parte de mi corazón. Yo quisiera retenerle conmigo, decía Pablo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Es decir, yo sé, Filemón, que tú querrías estar aquí conmigo ayudándome en estas prisiones. Pablo todavía tenía una gran tarea que realizar, pero él mandaba estos encargues. Él estaba encadenado a un guardia romano, pero los tenía allí escribiendo cartas para él. Sí, tenía a aquellos que escribían cartas, los enviaba en misiones con distintos encargues, distintos recados. Él dice: yo sé que Filemón, tú quisieras estar conmigo para ayudarme en esta condición que estoy. Yo sé, pero ahora Onésimo te está representando a ti, haciendo la obra que a ti te gustaría hacer por mí mientras estoy preso. Bueno, Onésimo, siendo un esclavo, por supuesto, tenía esa parte miserable de la vida de un esclavo. Una de las cosas más horribles que un hombre podría hacerle a su prójimo es hacerle un esclavo.
Y créame, mi corazón se lamenta mucho por aquellas personas que se han vuelto esclavas del Estado en determinados países. Uno de los mayores males del hombre es la opresión al prójimo. En el Imperio Romano la esclavitud era realmente un crimen horrible contra la humanidad. Durante el tiempo que el apóstol Pablo escribió esta epístola, habían 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, ¿sí? Había esa cantidad de esclavos. Y siempre estaba el miedo de que, siendo tantos, esos 60 millones de personas se levantaran en masa y existía la amenaza para el Imperio Romano de aquellas personas. Por eso cuando un esclavo mostraba alguna señal de rebeldía, por ejemplo, como huir, el esclavo era tratado con extrema severidad. Por regla general era asesinado para despertar temor en el corazón de los otros esclavos, mostrando que eso sería lo que sucedería con ellos si se atrevían a rebelarse contra la autoridad. Lo último que podría pasar sería una F tatuada en la frente con un hierro caliente o al rojo para crear allí la cicatriz, y así esa persona tendría siempre la marca de fugitivo, la marca de un esclavo fugitivo. Ahora, un esclavo no tenía derechos de propiedad, derechos de ningún tipo. No había a quien pudiera apelar un esclavo. Si él era golpeado, si era robado, no tenía a quien apelar, a nadie. No había autoridad que lo protegiese como esclavo. Su amo tenía la absoluta autoridad de su existencia. Él tenía el derecho de terminar con su vida en cualquier momento si lo deseaba. Sí, en cualquier momento que él quisiera lo podía matar y no debía responder a ningún cargo. Los esclavos generalmente eran golpeados y mantenidos en condiciones miserables por sádicos que se deleitaban en torturarlos, dándoles realmente una vida miserable. Por supuesto, aquellos que eran amos eran ordenados por Pablo en la epístola a los Efesios de cómo debían tratar a sus esclavos con amabilidad y amor. Ahora, con Filemón, Pablo está haciendo un tipo de apelación allí. Filemón, si quisiera, le podía dar muerte a Onésimo. Él, de acuerdo con la costumbre, debió haberlo marcado con una F en la frente, pero Pablo está diciendo, quiero que lo recibas. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Dios no quiere que nosotros hagamos nada por Él o le demos algo a Él que estemos dando por necesidad, por obligación o bajo presión. No. Dios nunca utiliza, cuando nos pide algo o cuando debemos hacer algo, la táctica de la presión sobre el hombre. No. Ahora, el hombre sí generalmente utiliza tácticas de presión. Yo he recibido algunas cartas que realmente eran presionantes, llenas de exageraciones, cartas de muchos evangelistas que quieren hacerme creer que Dios está en quiebra. Y entonces me dicen cuánto dinero tengo que enviarles inmediatamente. Aún sugiriendo que si no lo hago inmediatamente, es decir, sacar a Dios de este apuro en que Dios está, ¿por qué? Y porque Él ya gastó demasiado este mes. Entonces me vienen con estas cartas que son como presionándome. El apóstol Pablo dice, yo no quiero recibir nada de ti por necesidad, por presión, por manipulación. A mí me gustaría tenerlo conmigo aquí, pero no lo haré a menos que tenga tu permiso. A pesar de que Él ha sido de mucha ayuda para mí, quiero que lo hagas voluntariamente. Y así Pablo, hablando acerca de nuestra entrega, de nuestra ofrenda en su carta a los Corintios, dice que no debe ser con tristeza o por necesidad, o por presión, diríamos, sino que cada hombre dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre.
Así que lo que usted pueda darle a Dios, déselo si lo hace con alegría. Pero lo que no pueda dar con alegría, no se lo dé a Dios, quédeselo usted. Es mejor que usted lo guarde que dárselo a Dios a regañadientes, porque Dios no quiere nada que nosotros realicemos de mala gana. Yo puedo comprender eso, a mí no me gustan las personas que hacen las cosas de mala gana. Hay personas que me dieron cosas y después las escuché andando por allí resentidos por lo que me dieron. Inmediatamente yo se lo devuelvo y le digo, realmente no necesito esto, te lo devuelvo. Y me dicen, no, yo digo lo que digo y enseguida me dicen, no, no lo preciso, se lo doy para usted, no. Yo les reitero, yo no me lo voy a quedar. Y así uno no quiere que las personas se quejen. Si ellos quieren dar algo porque lo aman a usted, grandioso. Ahora, si se van a quejar por eso y van a estar resentidos por lo que le dieron, mejor es que no den nada. Yo no quiero nada que una persona me dé sintiendo remordimiento después por habérmelo dado. Es lo mismo con Dios. ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Servirle a Él con un corazón alegre, gozoso, voluntarioso? ¿Usted quiere darle algo a Dios? Hágalo con gozo, feliz, con un corazón de buena voluntad. Ahora, si usted no puede hacerlo así, con felicidad, con gozo, entonces no le dé nada. Es mejor no dar porque usted no obtendrá ninguna recompensa de todas maneras por eso que dio. Así que ¿para qué darlo? ¿Se da cuenta? Usted le da a Dios y Dios dice, ¿para qué me lo das? Si yo pido que me lo des con alegría. Quizás viene usted diciendo, oh Dios, aquí tienes esto. Le da algo a Dios y después anda por allí quejándose. Por eso Dios marcó los límites. Es lo mismo que si usted no hubiera dado absolutamente nada. Porque usted no obtendrá de eso que dio ninguna recompensa, ninguna alabanza, ningún reconocimiento. Así que mejor se lo guarda. Es mejor para usted. El apóstol Pablo decía, en cuanto a Onésimo, me gustaría tenerlo conmigo. Él realmente ha sido una bendición, un beneficio para mí. Pero agregó en su carta, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, quiero que nazca de tu corazón, que tú desees hacerlo. Porque quizá, decía Pablo, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Nosotros no sabemos lo que Dios está obrando muchas veces en nuestras vidas cuando nos sentimos desilusionados. Piense cuando Onésimo tomó el dinero y se fue, Filemón sin duda quedó muy molesto. Quizá él decía, ¿por qué Dios permitió que me robara de esa forma y se fuera? ¿Por qué Dios permitió que sucediera eso? Ahora Pablo dice, mira, tal vez todo esto es parte del plan de Dios para que Onésimo llegara al Evangelio de Jesucristo. Tal vez tú lo perdiste por un tiempo para poder ganarlo para siempre. Porque fue mientras él estuvo en Roma que llegó a conocer a Jesucristo. Y ahora él es un hermano en Cristo, un hermano eterno en Cristo. Así que por un momento lo perdiste, pero ahora lo has ganado para siempre. Ahora eres tu hermano eterno en el lazo de Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, durante la revolución hippie, miles y miles de jóvenes dejaron sus hogares. Los padres estaban molestos, alterados, dolidos de que sus hijos habían huido de sus hogares. Bueno, muchos de ellos, en su búsqueda, encontraron a Jesucristo como respuesta a la búsqueda de su vida. Aquellos padres de esos jóvenes que conocieron a Jesucristo como su Salvador, los perdieron por un tiempo, pero después los ganaron como hermanos eternos o hermanas eternas en el Señor. Dios hizo la obra en sus corazones. A veces un esposo, una esposa se va y hay tanto dolor, tanta aflicción,
Pero espere, usted no sabe cómo está obrando Dios. Usted no sabe, pero tal vez ellos se van por un tiempo. Dios puede hacer su obra, que es una obra eterna en sus vidas, y arregla las cosas como Dios quiere que sean. Es importante para nosotros que aprendamos a comprometernos y a comprometer nuestros caminos al Señor. Cada situación. Que podamos decirle a Dios, bueno, Señor, tú tienes el control, mi vida te pertenece a ti. Y allí es donde entra la fe. Fíjese que si yo solamente pudiera creer en Dios, cuando puedo ver lo que Él está haciendo, cuando puedo comprender su obra, eso no es fe. No requiere nada de fe. Lo que necesita o lo que implica fe es tener la tranquilidad, la confianza en Dios cuando las cosas parecen que van totalmente en contra de uno. Muchas veces ellas parecen estar completamente en mi contra, como cuando Jacob dijo, todas las cosas están en mi contra. Ahora, ¿por qué dijo eso él? Lo dijo porque él no veía todo. Él dijo todas las cosas, pero estaba equivocado. Las cosas no estaban en su contra. Si él solo supiera la verdad. Algunos de los momentos más grandiosos, más felices de su vida, estaban allí a la mano. Piensa en aquel muchacho en Egipto, que parecía ser tan mezquino y duro. En realidad su hijo, José, a quien se le había arrebatado tantos años atrás, él pronto va a descubrir que su hijo está vivo y en poco tiempo estará abrazando a José nuevamente. Estamos hablando de Jacob. Sí, Jacob parecía que había perdido a su hijo en Egipto, cuando fue llevado a Egipto. Pero Jacob veía solo una parte y él clama consternado. Nosotros muchas veces, mirando solamente una parte del panorama, clamamos con consternación y decimos todas las cosas están en mi contra. Oh, no, 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 no. Déjeme decirle, usted no conoce, no vio todo el ciclo todavía. Usted no conoce toda la historia, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. Solamente espere, confíe en el Señor, descanse en Él, permita que Dios obre, y entonces usted verá que el plan de Dios era mucho más sabio que cualquier otra cosa que usted pudiera imaginar cuando usted vea que Él comienza a realizar esa obra eterna en los corazones y en la vida de sus amigos o en la vida de sus familiares. ¿Sí? Y así usted aprende a confiar en Dios completamente. Es tan importante que aprendamos a encomendar todas las cosas al Señor, incluso aquellas que parecen que están totalmente en contra nuestra. Por eso el fundamento de Pablo aquí es muy razonable. Mirando las consecuencias de la huida de Onésimo, ve que la consecuencia fue que Onésimo llegó a conocer a Jesucristo y se convirtió en un hermano en Cristo, un hermano con el cual ahora compartirá la eternidad junto a Pablo y junto a Filemón. El resultado final es que ahora él se ha vuelto una persona útil. Alguien que fue un inútil, ahora es una persona útil. Y así, dice Pablo, quiero que tú lo recibas. No ya como esclavo. Pablo le pide a Filemón que lo libere de la obligación de esclavo, sino como más que esclavo. Quiero que lo recibas como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente con ustedes compartiendo ya el final del estudio de esta preciosa carta del apóstol Pablo a Filemón. Decíamos en el programa anterior
que el apóstol Pablo, al escribir en el texto griego, se lee: te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, Onésimo. Bien, Onésimo, probablemente su nombre generaba gran reacción en el corazón, en la mente de Filemón, como ya lo hemos notado. Onésimo había sido un esclavo que probablemente le robó dinero a Filemón y luego huyó. Por eso Filemón estaría muy molesto. Y Pablo tiene mucho cuidado de no mencionar el nombre de Onésimo al comienzo de la frase, sino que lo pone al final. Te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, Onésimo. Amortiguando así el nombre o la reacción, indicando que allí, por supuesto, hubo un cambio en este hombre Onésimo, ese cambio que se produce cuando uno llega a conocer el poder de Jesucristo en la vida. Y Pablo continúa hablando de ese cambio que ocurrió en la vida de Onésimo. También lo llama su hijo engendrado en mis prisiones, decía el apóstol, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Le dice Pablo, él es parte de mí, es parte de mi corazón, lo tengo en mi corazón. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo le dice en otras palabras, yo sé, Filemón, que tú quisieras estar conmigo aquí para ayudarme mientras tengo que pasar por esta prisión. Y entonces Pablo le dice, quiero que lo recibas. Yo lo hubiera retenido conmigo, pero sin tu permiso yo no haré nada. Es que Dios no quiere que nosotros hagamos nada por Él o le demos algo a Él que sea bajo presión. Y Pablo no quiere hacer nada tampoco con Filemón que le signifique una presión. Mi amigo, si usted quiere servir al Señor, sírvale con un corazón alegre, lleno de gozo, de buena voluntad. Si usted quiere ofrendarle algo a Dios, hágalo con gozo, con felicidad. Si usted no puede ofrendar para Dios con un corazón feliz, gozoso, entonces no dé nada, porque es mejor no dar. De todas maneras, usted no obtendrá ninguna recompensa, ningún reconocimiento de Dios de todas maneras. ¿Se da cuenta? Usted le da a Dios diciendo, aquí tienes Dios. Le da algo y después anda por allí quejándose de que lo dio. No, Dios pone límites. Es como si fuera que usted no dio absolutamente nada. No obtendrá ningún reconocimiento, ningún crédito por eso. Así que mejor no lo dé. Me gustaría mucho, decía Pablo, en cuanto a Onésimo, mantenerlo conmigo. Él realmente para mí ha sido una bendición, ha sido un beneficio. Y al hablar con Filemón le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, quiero que nazca de tu corazón, que tú quieras hacerlo. Y agregó, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Nosotros mencionábamos que no sabemos lo que Dios está obrando muchas veces en nuestras vidas, cuando llegan esos momentos en que nos sentimos desilusionados. Así como ocurrió con Filemón cuando Onésimo tomó el dinero y se fue. Sin duda Filemón estaría muy molesto. Quizá él decía, ¿por qué Dios permitió que me robara de esa forma y se mandara a mudarse fuera? ¿Por qué Dios permitió que sucediera eso? Bueno, Pablo dice, mira, tal vez todo esto es parte del plan de Dios para que Onésimo llegara al Evangelio de Jesucristo. Tal vez tú lo perdiste por un tiempo para poder ganarlo para siempre. Porque, fíjese, fue mientras el apóstol Pablo estuvo en la prisión de Roma que Onésimo llega a conocer a Jesucristo. Sí, él es un hermano en Cristo, un hermano eterno en el Señor. Así que, por un momento tú lo perdiste, pero ahora lo has ganado para siempre.
Es importante que aprendamos a comprometer nuestros caminos con el Señor. Cada situación, cada cosa que llegue a nuestra vida, que podamos decirle a Dios, bueno, Señor, tú tienes el control de todo. Mi vida te pertenece a ti. Y allí es donde entra la fe. Si nosotros pudiéramos creer en Dios solamente cuando vemos lo que Dios está haciendo, cuando podemos entender, comprender su obra, bueno, eso no es fe, no se necesita fe para nada. Lo que implica y lo que es necesario experimentar la fe son aquellas situaciones, es decir, tener tranquilidad y confianza cuando aparecen las situaciones que indicarían que todo está en nuestra contra, que todo está mal. Muchas veces parece que todo está completamente en contra nuestra, como le ocurrió a Jacob. Él decía, todas las cosas están en mi contra. Ahora, ¿por qué dijo eso él? Porque él no veía todo. Él dijo, todas las cosas están en mi contra, pero estaba equivocado. Las cosas no estaban en su contra. Ahora, si Jacob hubiera conocido toda la verdad, algunos de los momentos más grandiosos, más felices de su vida, se hubiera dado cuenta que estaban allí a la mano, a la vuelta de la esquina. Allá está aquel muchacho en Egipto. Parecía ser tan mezquino, todo parecía ser duro, en realidad, pero su hijo, aquel que le había sido arrebatado tantos años atrás, Jacob pronto habría de descubrir que no estaba muerto, sino que estaba vivo, y que pronto también habría de descubrir que se abrazaría a su hijo José otra vez. ¿Por qué? Porque Jacob no conocía todo el panorama. Él solo vio una parte y entonces clamó consternado. Nosotros muchas veces también, amigo oyente, amiga oyente, vemos solamente una parte de todo el panorama y clamamos desesperados. Y decimos, todas las cosas están en mi contra. No. Espere, usted no conoce todo el ciclo, no conoce toda la historia. Usted ni siquiera sabe lo que Dios está haciendo. Solamente espere, confíe en el Señor, descanse en Él y deje que Dios obre. Entonces usted verá que el plan de Dios era mucho más sabio que cualquier otra cosa que usted pudiera imaginar cuando Dios comience a realizar esa obra eterna en los corazones, en la vida de sus amigos, ¿sí? En sus propios corazones y vidas, mientras usted aprende a confiar en Él completamente. Créame, es tan importante que aprendamos a encomendar todas las cosas al Señor, aun aquellas que parecen estar totalmente en contra nuestra. Por eso vemos que el fundamento de Pablo es muy razonable, porque él está mirando todo el panorama, las consecuencias de la huida de Onésimo. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que Onésimo llegó a conocer a Jesucristo y se convirtió en un hermano en Cristo para compartir la eternidad ahora junto a Pablo y a Filemón. El resultado final fue que él se volvió una persona útil, Onésimo que antes era inútil. Por eso Pablo dice, así que quiero que tú lo recibas, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. Le pide a Filemón que lo libere de esa obligación de esclavo y le dice, quiero que lo recibas como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le está pidiendo algo más que Filemón perdonara a Onésimo. Le está pidiendo un perdón total que incluya la esclavitud que una vez soportó. Quiero que lo recibas ya no como esclavo, más que un esclavo. Quiero que lo recibas como hermano amado, es decir, libéralo de la esclavitud. Y le dice, así que si me tienes por compañero, es decir, un colaborador tuyo, te pido, recíbele como a mí mismo. En otras palabras, que lo trates
con la misma amabilidad con la que me tratarías a mí o con la amabilidad que ya me has tratado, con el mismo amor. Quiero que hagas por él las cosas que has hecho por mí. Y le agregó, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, es decir, cárgalo a mi cuenta. Y después puso yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Vemos, tenemos aquí al apóstol Pablo como intercesor, intercediendo ante Filemón acerca de este siervo que era inútil, pero que se convirtió a Jesucristo y está pidiendo que sea liberado de la esclavitud y que sea recibido ahora como un hermano. Es más, el apóstol le pide que lo reciba como a él mismo y que le perdone toda la deuda que él tiene, o al menos que esa deuda se la cargue a Pablo. Pablo le promete restituirlo. Yo pagaré, dijo. Mi amigo, eso es intercesión. Ahora, la Biblia dice que Jesús es capaz de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya lo veremos cuando estudiemos el libro de Hebreos, en el capítulo 7, verso 25. El profeta Isaías profetizó que Jesús, el Mesías, intercedería por los transgresores. En el capítulo 8 de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, hace una pregunta que es muy interesante. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted puede buscarlo después en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos en el versículo 34. Sí, mi amigo, mi amiga, Jesús no lo está condenando a usted. No lo ha condenado, usted no lo condenará. Es más, Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En ese pasaje tan conocido del capítulo 3 del Evangelio de Juan, el versículo 17. Ahora, ¿quién es entonces el que condena? Jesucristo está intercediendo por usted. Así como Pablo intercedió por Onésimo, Jesús intercede por usted, diciendo, Padre, quiero que los recibas, ya no como pecadores, sino como aquellos que han sido lavados del pecado con mi sangre, como hermanos, como tus hijos eternos. Oh Padre, quiero que los trates así como me tratas a mí. Glorifícalos con esa gloria que tú me das a mí en los lugares celestiales. La bendición del Padre, la gracia, la bondad hacia nosotros como hijos de Dios. Y finalmente, si ellos te deben algo, ponlo a mi cuenta. Sí, mi amigo, mi amiga, todos nuestros pecados son cargados en Jesús. Toda nuestra culpa es cargada sobre Él. Dios cargó sobre Jesús las iniquidades de todos nosotros. Fue el que dijo, si ellos te deben algo, ponlo en mi cuenta, en otras palabras. Yo lo pagaré, porque Jesús pagó todo. Bien, canta un himno, todo lo debo a Él. A mí me encanta el último verso de esta canción. Y cuando ante el trono estoy en Él completo, Jesús murió para salvar mi alma. Mis labios aún repetirán, Jesús todo lo pagó. Todo lo debo a Él. Sí, mi amigo, dice, el pecado dejó una mancha carmesí, pero Él la lavó blanco como la nieve. En su intercesión por usted y por mí, Él está pidiendo que nosotros recibamos con Él el honor y la gloria de su reino eterno. Que toda nuestra culpa sea transferida a su cuenta. Toda nuestra deuda, Él
la ha aceptado la responsabilidad de ella. Así que Pablo dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Evidentemente, Filemón era uno de los convertidos durante el ministerio del apóstol Pablo. Pablo tuvo la oportunidad de compartir con Filemón el glorioso evangelio de Jesucristo. Así que él le debía a Pablo su conversión, el regalo de la vida eterna que él tenía, porque Pablo fue el instrumento de Dios, el que Dios utilizó para llevarlo a Filemón al conocimiento de Jesucristo. Por eso le dice, así que si él te debe algo, ponlo en mi cuenta. Sin embargo, quiero recordarte algo, que tú me debes un poco. ¿Sabes? Incluso tu vida, le dice en otras palabras. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. En otras versiones encontramos que dice, conforta mis entrañas. Bueno, para nuestra cultura moderna es difícil comprender por qué diría Pablo una cosa así, pero tenemos que darnos cuenta que estamos tratando con una cultura diferente, conceptos diferentes de culturas diferentes. De acuerdo a las creencias, ellos seguramente no estaban muy alejados de la realidad, y en la cultura de ese tiempo las emociones más profundas de un hombre no se sentían en la cabeza, sino que se sentían en la región del estómago. Cuando la aflicción es muy profunda, sí, se sentía en el área del estómago en lugar de sentirlo en la cabeza. Cuando las experiencias de gozo llegan al máximo, evidentemente no son experiencias que van al cerebro, son experiencias que las sentían en lo profundo, adentro, en esas áreas que ellos llamaban las entrañas. Y así se nos dice que tengas entrañas de compasión, entrañas de misericordia. Y Pablo está hablando acerca de ese gozo supremo, de la clase de gozo más profundo. Y esta es la clase de gozo que yo quiero que sienta en el área más profunda del alma. Ahora, mi amigo, ¿usted alguna vez ha experimentado alguna emoción tan profunda que sintió como que se agarraba fuertemente de su estómago? Déjeme decirle algo más. ¿Nunca se rió tan fuerte al punto de tomarse el estómago? ¿Se da cuenta? Debido a eso ellos pensaban que en esa región del estómago era el área de las entrañas, de mayor gozo, de risa y de todo lo demás. Sí, cuando usted se ríe muchísimo, mi amigo, le duelen los costados, le duelen el estómago. Cuando uno se ríe mucho, no le duele la cabeza. No, uno no lo siente allá arriba, lo siente allí abajo. Por supuesto, nosotros en nuestras expresiones muy cuidadosas, probablemente por algo que traemos de la época victoriana, somos renuentes a hablar de ciertas porciones del cuerpo y por eso suena un poco extraño para nosotros. Pero la referencia es, ya sea gozo o aflicción o lo que fuera, en el área más profunda del ser humano, en la entraña. Y así, él se refiere a las emociones más profundas aquí. Y le dice, déjame tener gozo. Luego agrégate, escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y esto se conoce como una cláusula de presunción. Él tenía esa confianza en la obediencia de Filemón. Y así le dice, te he escrito sabiendo que tú harás lo que te pido, pero que aún vas a hacer más de lo que te pido. Y allí termina, es el final del asunto de Onésimo y llega el cierre de esta epístola, donde dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, arreglame la habitación, que por la gracia de Dios voy a estar allí en poco tiempo.
Y luego este saludo que mencionábamos cuando comenzábamos a estudiar la carta. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Mi amigo, mi amiga, estos mismos son aquellos a quienes Pablo adjunta a su nombre cuando saluda en su carta a la iglesia de Colosas. Y ahora están juntos también saludando a Filemón cuando llega al final de esta pequeña carta personal. Aquí estoy otra vez con ustedes, amigas, amigos, compartiendo la palabra de Dios. Estos estudios que son realmente apasionantes. ¿Qué le parece? Bueno, quisiéramos conocer su opinión. En cuanto a este pasaje que mencionaba Esteban, queremos decir que el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los ancianos en Éfeso, si usted recuerda, lo mencionamos en el programa anterior, está registrado en el libro de los Hechos en el capítulo 20. Allí el apóstol les decía a esos ancianos que había mandado a llamar desde Mileto: ustedes saben cómo, por transcurso de 3 años, estuve con ustedes día y noche, mostrándoles y enseñándoles. Vale decir, no se trataba solamente de palabras, sino que Pablo mostró o demostró el estilo de vida que él tenía. De esa misma manera, ahora le dice a Tito: mira, Tito, que tu vida sea una demostración. Muéstrales, vive delante de ellos esa clase de vida, enséñales que ellos tienen que ser centrados, pero en todas las cosas da tú el ejemplo de buenas obras. Como decía en este pasaje, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, hay personas que dirán cosas malas en cuanto a usted solo por el hecho de que usted es cristiano. Eso a ellos no les agrada. Así que van a mentir acerca de usted, porque siempre estarán buscando algo, y si no encuentran nada, entonces intentarán inventar, mentir. Eso realmente es muy triste. A pesar de todo eso, no les dé a ellos oportunidad de hablar con verdad cosas malas acerca de usted, sino que viva una vida de compromiso con Jesucristo, una vida de dedicación a Él. El versículo 9 nos dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Bien, quizá esto está por debajo de su estilo, de su forma de ser, porque usted quizá no se atrevería a contestar en voz alta, y más si usted fuera un esclavo, un siervo. Ahora, muchas veces, aunque no podemos hacerlo porque estamos en relación de dependencia, nos vamos hablando a regañadientes, cosa que no debe ser. Dice además: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios que trae salvación, sí, es que somos salvos por la gracia de Dios. Ahora, ¿esto significa que yo puedo vivir como vivía antes? No. Entonces, ¿qué es lo que me enseña la gracia de Dios? Lo que hemos leído, que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y debemos vivir sobriamente, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña eso. No nos enseña que podemos vivir como queramos. No, no. La gracia de Dios nos cubre, por supuesto, pero no cubre todas las cosas que queremos hacer. No
nos enseña que debemos vivir una vida sobria, justa y piadosa, aguardando, decía el apóstol, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que mejor mantiene nuestra vida en perspectiva. Cuando nos damos cuenta que Jesús está muy próximo a volver, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Juan decía en su primera epístola, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi amigo, es que es una enseñanza purificadora. El hecho de saber que Jesús regresará en cualquier momento es una esperanza purificadora. Así que vivan justa y piadosamente. En la carta de Judas, el mensaje central está en el versículo 21, cuando Judas dice, guárdense a ustedes mismos en el amor de Dios. Una de las maneras por las que Él nos dice que podemos mantenernos en el amor de Dios es mientras esperamos la gloriosa misericordia de Dios en la manifestación de Jesucristo. Nuevamente, se lo menciona allí, la manifestación de Jesucristo. Y así podemos mantener nuestra vida en perspectiva. Es importante, muy importante que yo sepa, que me dé cuenta que Jesús viene y viene en cualquier momento, y necesito vivir pendiente de esto, en la expectativa de esto, de su inminente regreso, de su gloriosa aparición, la aparición de nuestro gran Dios y nuestro Salvador. ¿Se da cuenta? Jesús aquí es llamado nuestro gran Dios para disgusto de los testigos de Brooklyn. Dice además, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Sí, Pablo le está diciendo, como por ejemplo le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Aquí le dice a Tito, que quizá era un poco mayor, nadie te menosprecie. Jesús se entregó Él a sí mismo por nosotros para que pudiera así redimirnos. Obtuvimos la redención por medio de la muerte de Jesucristo, del derramamiento de su sangre. Ahora, permítame preguntarle, ¿nos redimió de qué? Y lo dice aquí, de toda iniquidad. La redención también es positiva. Fue para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, algunas personas han tomado esto mal. Recuerdo unos años atrás, en los días de la universidad, había una muchacha que siempre se vestía de una manera muy peculiar, es decir, rara. Un día le pregunté por qué siempre se vestía con esas ropas tan raras. Ella me dijo, Dios dice que debemos ser un pueblo peculiar. Nosotros somos diferentes del mundo. Eso de seguro, pero no debería serlo en el vestir, sino que se trata de todo nuestro estilo de vida. Allí es donde se tiene que ver la diferencia. La diferencia debe estar ahí. Peculiar porque yo quiero hacer buenas obras. Y es allí donde sobresale el cristiano en relación al mundo. El versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que aquí, como en muchos otros lugares, el cristiano
recibe la exhortación a la obediencia a las autoridades gubernamentales que están sobre nosotros. No se trata solamente cuando me gusta lo que dicen, sino inclusive en aquellas áreas que quizá nos irritan, donde sentimos que se equivocan. Bueno, aún así debemos estar en sujeción a esas autoridades que han sido colocadas sobre nosotros, aunque debemos entender que es necesario servir a Dios antes que a los hombres, y en muchos aspectos tenemos que distinguir esto. Toda autoridad nos dice en Romanos 13 que es de Dios. Pedro nos dice también que estemos sujetos. Ahora, Pablo le está diciendo a Tito que le enseñe o les enseñe a las personas la obediencia a aquellos que nos gobiernan. También dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, esto es muy parecido a lo que el apóstol le decía a los Efesios en el capítulo 2 de esa carta, cuando el apóstol da allí un contraste muy interesante de lo que era antes y de lo que es después. Él hablaba cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos el antes y el después. Ahora también aquí en la carta de Tito tenemos el antes y el después. Y el apóstol lo divide en 3 secciones. La primera sección, las cosas insensatas que hicimos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Nos dice el capítulo 3, verso 3. Sí, insensatos significa que éramos desobedientes a Dios. La insensatez fue marcada por la desobediencia, por ejemplo, cuando Samuel reprendió a Saúl por no haber eliminado completamente a los amalecitas. Y vino con algunas excusas débiles, excusas religiosas, de lo que había sido su fracaso en su total desobediencia al mandamiento de Dios. Él dijo, yo los he traído para sacrificarlos, aquellos animalitos que Dios no quería que trajera. Y Samuel le dijo, en el capítulo 15, versículo 22 de su primer libro, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, en cuanto usted no hizo lo que Dios mandó, usted actuó con insensatez. Vale decir, siempre es insensato desobedecer a Dios. La segunda manifestación de la insensatez es ser engañados. Ahora, qué engañoso es el pecado. Si usted recuerda a Sansón, después que le cortaron el cabello, porque Dalila descubrió, o Sansón le descubrió a Dalila el secreto,
Dalila dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón dijo: saltaré como lo hice antes sobre ellos. Pero Sansón no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Vale decir, Sansón fue engañado en sus propias capacidades, su propia fortaleza. Y una persona que es engañada acerca de la verdad de su condición es insensata. La segunda categoría está bajo la categoría de esclavos. Y es la misma palabra griega duleia que se utiliza cuando hace referencia a que éramos esclavos en concupiscencias y deleites diversos. Es que resulta extremadamente fácil para el hombre ser un esclavo de sus deleites, de sus deseos de beber alcohol, de sus deseos de sexo, de todos esos placeres que ellos persiguen y se vuelven expertos en esos placeres, y esos placeres son tiranos que gobiernan sobre ellos. Y el hombre así fácilmente se vuelve esclavo de sus apetitos carnales cuando son llevados al extremo. Luego tenemos la lista final que tiene que ver con el estilo de vida, viviendo en malicia y envidia. El mundo que está a nuestro alrededor, decía Santiago, ¿de dónde provienen las luchas y las guerras entre ustedes? ¿No provienen de sus propios deseos? Decía además, ustedes desean y no tienen. Envidian a aquellos que sí tienen. Ahora, qué aborrecible es, cuán aborrecible si uno hace esto. Evidentemente aborrecible. El mundo allí está a nuestro alrededor. Pablo decía, de esa manera éramos nosotros. En una época también nosotros éramos necios, éramos esclavos, vivíamos un estilo de vida miserable, estábamos llenos de malicia, de envidia, aborrecibles, siendo aborrecidos también. Y aunque él da esa imagen tan oscura en la carta que le escribe a los Efesios, concluyendo con por naturaleza éramos hijos de ira, él comienza el siguiente versículo con la palabra pero, que es una conjunción disociativa. Aquí estoy yo, en este estado miserable, sin esperanza, perdido, separado de Dios. ¿Debido a qué? Debido a mi estilo de vida, a que camino o ando en la carne, negando las cosas del Espíritu, pero Dios amó al hombre en ese estado miserable. Y el amor de Dios lo conquistó. Dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por la cual nos amó. Y aquí menciona nuevamente estas cosas. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Sí, el hombre estaba en esa terrible condición, pero aún así Dios lo amó. Y a su tiempo el amor de Dios se manifestó. La bondad de Dios fue manifestada al hombre en ese estado sin esperanza, sin ninguna posibilidad. Vemos, está ese contraste de ideas, el hombre en su estado miserable, en su caída miserable, y Dios en su estado glorioso de amor, deseando redimir al perdido, al hombre miserable. Y así luego se manifestó la bondad y el amor de Dios hacia el hombre. Y dice Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 3, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Escribiéndole a los Efesios mencionábamos hace poco lo que el apóstol Pablo les decía en el capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí, escribiéndole a Tito, él declara que no fuimos salvos por nuestras obras de justicia. No.
no por esas obras que hicimos. No, eso no salva a nadie. Nuestras obras de justicia nunca pueden salvarnos. Hay una sola obra que nos puede salvar, y esa obra es la obra de Jesucristo, no la nuestra. Cuando ellos un día fueron a Jesús, le dijeron, ¿qué debemos hacer para hacer las obras del Padre? Jesús dijo, esta es la obra del Padre, que crean en aquel que Él ha enviado. Así podemos leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29, si usted desea leerlo después para cotejarlo. Es que la única obra que le puede dar a usted redención es la obra de Jesucristo sobre la cruz. Sí, hay solo una obra que usted puede hacer para salvar su alma de la condenación que usted merece. Si acaso se le puede llamar a eso obra, lo único que usted puede hacer es creer en Jesucristo. Creyendo, Dios le concederá el perdón y la vida eterna. Oh, las profundidades de las riquezas de la misericordia y el amor hacia nosotros en Cristo Jesús, no por nuestras obras de justicia que hicimos, no, sino según su misericordia Dios nos salvó. Cuando usted va a Dios, bueno, nosotros decimos muchas veces, ¿no? Oh Dios, quiero justicia, justicia, Dios, quiero justicia. No, yo no voy así. No sé cómo lo hace usted. Yo cuando oro a Dios no le digo, Dios, quiero justicia. Yo cuando voy a Dios le digo, Dios, ten misericordia de mí, necesito tu misericordia. Yo merezco el juicio por ser desobediente y rebelde contra ti en mi vida pasada. Pero Dios, sé misericordioso conmigo. Y Él lo es porque me ama. Dios ha sido tan bueno y generoso conmigo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Luego dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y allí es donde encontramos nuestra nueva vida, donde encontramos nuestra esperanza. Hemos sido salvados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nos lavó y nos limpió de nuestro pecado, de nuestro pasado. Y eso es lo glorioso del Evangelio, que no importa cuál haya sido su pasado, por terrible que sea, por cosas feas que existan allí, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, hace una limpieza completa, aboliendo completamente el pasado. Y como está tan lejos el oriente del occidente, así Dios ha apartado de nosotros nuestros pecados. Cuán bueno, cuán amoroso, cuán amable es Dios con nosotros, pecadores sin esperanza, miserables, pero amados por Dios y salvados por Él. ¿Qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Finalizando ya nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito. Pablo decía que Dios, que es rico en misericordia, por la cual nos amó, menciona nuevamente estas cosas. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, está diciendo que el hombre estaba en una condición terrible. Aún así, Dios lo amó y a su tiempo se manifestó el amor de Dios. La bondad de Dios fue manifestada para este hombre que estaba sin esperanza, sin ninguna posibilidad. Nos muestra entonces el contraste entre el estado miserable del hombre y el estado de amor glorioso de Dios. Dios deseando redimir al hombre miserable, al hombre perdido. Y así se manifestó la bondad y el amor de Dios hacia el hombre pecador. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En el programa anterior nosotros recordábamos de la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso,
en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que el apóstol decía algo similar a lo que le expresa a Tito aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí declara que no fue por obras de justicia que hemos hecho, cuando le escribe a Tito. No es eso lo que nos salva. No son mis obras de justicia las que pueden salvarme. No, de ninguna manera. Hay una sola obra que nos puede salvar, y esa obra es la obra de Jesucristo. ¿Recuerdan una vuelta los judíos se llegaron a hablar con Jesús y le preguntaron qué debemos hacer para que hagamos las obras del Padre? Jesús les dijo, esta es la obra del Padre, que crean en el que Él ha enviado. Y así vemos que la única obra que nos puede traer redención es la obra de Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Sí, mi amiga, mi amigo, hay una sola obra y esa es la obra de Jesucristo. Ahora, hay algo que usted puede hacer en cuanto a la salvación de su alma de la condenación, de esa condenación que usted merece. Y lo único que usted puede hacer es creer en Jesucristo. Si usted cree, Dios le ha de conceder perdón y la vida eterna. Realmente, como dice la palabra de Dios, oh, las profundidades de las riquezas de la misericordia y el amor hacia nosotros en Cristo Jesús. Bien le decía el apóstol Pablo a Tito, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho, no, sino somos salvos por la misericordia de Dios. Cuando uno se dirige a Dios no le dice en oración, Dios, quiero justicia, justicia es lo que quiero, no. Siempre oramos diciéndole, Dios, ten misericordia de mí, necesito tu misericordia. Merezco tu juicio por mi desobediencia y mi rebelión contra ti, esa vida pasada que tuve. Pero ¿sabe qué? Dios es misericordioso conmigo. Dios me ama. Dios siempre ha sido tan bueno y generoso conmigo. Así que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice el versículo 5, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando habla de esta regeneración hace referencia a nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Allí es donde tenemos la nueva vida, donde está nuestra esperanza. Hemos sido salvos por la obra de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese lavamiento, esa limpieza de nuestros pecados, de todo nuestro pasado. Y esto es lo glorioso del Evangelio, que no importa lo que usted haya sido en su pasado, lo terrible que haya sido, las cosas malas o feas que usted pudiera tener en su pasado, la sangre de Jesucristo hace allí una limpieza completa, aboliendo completamente el pasado. Y como está tan lejos el oriente del occidente, así Dios separa de nosotros nuestros pecados. ¿No está usted feliz de que Él no dijo tan lejos como el norte está del sur? Él ha apartado nuestros pecados, porque yo solo puedo ir al norte y de esa manera llego al Polo Norte. Listo. Y estando allí, entonces comienzo a ir hasta el sur. Pero no es lo que dice Dios aquí. Él dice que como está tan lejos el oriente del occidente o el este del oeste. Ahora, si usted sale camino al este, usted puede volar al este el resto de su vida. O puede salir hacia el oeste y también volar hacia el oeste todo el resto de su existencia, y usted nunca volará al este si está volando al oeste. Usted puede
al final de cuentas, volar al sur yendo hacia el norte. En el momento que usted llega al Polo Norte, bueno, entonces usted ahora llegó al Polo Norte, sigue volando y va a llegar al Polo Sur. Pero Dios dijo, como está tan lejos el este del oeste, y así de lejos, Dios separó mis pecados de mí. Qué bueno y qué amoroso es Dios para mí. Un pecador miserable, sin esperanza. Pero Él trajo esa renovación, esa regeneración de nacer de nuevo, de hacer de mí una nueva criatura en Cristo, por la renovación del Espíritu Santo. Sí, ese Espíritu Santo que me renueva día tras día. Y haciendo referencia al Espíritu Santo, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. Oh, cómo ha derramado Dios su Espíritu y su misericordia sobre nuestras vidas, porque nosotros lo necesitamos abundantemente. Y Él lo derramó por Jesucristo nuestro Salvador. Si todo lo que Dios tiene para darle a usted está unido a Jesús, usted no obtendrá nada de Dios separado de Jesucristo. Sí, todo está en Él, todo incluido, permítame decirlo de esta manera, en el paquete está todo incluido. Esta es la promesa que Dios nos ha dado, vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, decía Juan, tiene la vida. Dios realmente nos ha dado paz, y esa paz la tenemos en el Hijo de Dios. Y podríamos decir también, el que tiene al Hijo de Dios tiene paz. Dios nos ha dado amor. Y también podríamos decir, el que tiene al Hijo de Dios tiene amor. Dios nos ha dado gozo, y el que tiene al Hijo de Dios está lleno de gozo, porque todo está en Jesús. Dios no puede darle a usted nada separado de Jesús. Todo está unido a Él. Él que ha derramado sobre nosotros abundantemente su Espíritu por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Para que, justificados por su gracia, dice ahora el apóstol, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por eso, habiendo sido justificados, es decir, declarados inocentes, declarados por Dios justos, y quiero notar que la palabra justificado es una declaración de nuestra completa inocencia. Ahora, ¿cómo es que Dios puede hacer eso cuando somos tan culpables? Y lo puede hacer porque toda nuestra culpa fue cargada sobre Jesucristo, y Él murió por nuestros pecados, por nuestras culpas. Así que el perdón de Dios hacia mí es un perdón total, de tal forma que mi pasado jamás será traído delante de mí por Dios. El apóstol Pablo decía en su carta a los Romanos, en el capítulo 8 de su carta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede venir y decir, no, este es un mentiroso, hizo esto, hizo aquello, es culpable de esto? Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios quien justifica. En otras palabras está diciendo, sepan esto, Dios no lo está acusando a él de ningún mal. Ahora lo opuesto, Dios lo ha declarado a usted totalmente inocente de todo cargo y lo ha justificado por medio de Jesucristo. Así que siendo justificados por su gracia, nosotros deberíamos ser hechos herederos. Y el efecto de esto es precisamente que ahora somos herederos de Dios, herederos del reino eterno de Dios. Las riquezas de la gloria del reino eterno de Dios son nuestras, son mías. Yo soy heredero de Dios. Si soy un hijo de Dios, y yo soy un hijo de Dios, entonces como hijo de Dios, soy heredero de Dios. Y juntamente heredero con Jesucristo.
la gloriosa obra de la salvación de Dios. No solo me salvó de esa ira de Dios que se rebelará contra todo hombre injusto e impío, que tiene la verdad de Dios por injusticia. No solo me salvó, sino que además de salvado por la gloria de Dios, para experimentar la gloria de Dios por toda la eternidad como hijo de Dios y como un heredero de Dios, tengo esta bendición, esta esperanza, que tengo vida eterna por medio de Jesucristo y soy heredero de Dios. Escuche, si el mundo pudiese ofrecerle a usted el mundo entero con todo su brillo y todo lo demás, créame, mi amigo, sería algo artificial, sería basura comparado con lo que Dios le está ofreciendo a usted por medio de Jesucristo. Porque si todo el mundo fuera suyo, y la gloria de todos los reinos, y toda la grandeza del mundo, y toda la pompa, y las circunstancias, y la adulación, y las riquezas, dígame, ¿cuánto tiempo le duraría eso a usted? En otras palabras, ¿cuánto cree que va a vivir usted? ¿Cuántos años más vivirá usted aquí o estará aquí? Bueno, vamos a decir que usted va a vivir 100 años. Ahora, ¿qué es un periodo de 100 años comparado con la eternidad sin fin? Créame, Moisés hizo una sabia elección cuando escogió sufrir la aflicción con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales de pecado, estimando el reproche de Cristo mayor que las riquezas de los tesoros de Egipto. Sí, por gracia fuimos salvos, por gracia somos herederos, tenemos la esperanza de vida eterna. Bien dirá el apóstol Pablo ahora en el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, usted dirá, esto suena opuesto a lo que usted nos ha estado diciendo. No es para nada opuesto. Es el paso siguiente. Por gracia han sido salvados por medio de la fe, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la gracia de Dios. Es por esa gracia que usted ha sido salvo. Pero ustedes que están salvados, ahora necesitan llevar buen fruto de justicia por sus buenas obras. Las obras buenas o sus buenas obras no lo van a salvar a usted. No lo pueden salvar. Pero ahora que son salvos, sus buenas obras son prueba de su fe que es verdadera. Porque la fe es estar activo. Creer es un verbo de acción, no es un verbo pasivo. La verdadera creencia se ha de manifestar en aquellas obras de la vida de una persona. Por eso decía Santiago en su carta, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Tú dices que tienes fe? Bueno, la fe sin obras es muerta. Eso significa que tú realmente no crees. Ahora, si yo hiciera o diera una profecía acerca de que el sur de California sufrirá un terrible temblor y va a desaparecer en el Océano Pacífico mañana a la mañana. Y bueno, digamos que hago esta predicción para mañana a las 8 de la mañana. Y usted me llama a las 7:30 y me dice, ¿te parece que va a suceder eso? Y yo le digo, sí, claro. Bueno, si él está todavía ahí, faltando media hora, es porque realmente no lo cree. Ahora, si usted llama por teléfono y escucha un mensaje en la contestadora que dice, lo siento mucho, no estoy aquí, me fui a Phoenix porque viene un gran terremoto, usted entonces dirá, hey, él realmente creyó la profecía, porque sus acciones concuerdan con lo que declara. ¿Se da cuenta? Mis acciones, mis obras,
deben corresponder con lo que creo, para que sean testimonio de lo que yo creo, para que declaren lo que yo creo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Así que si sus obras no están en armonía con su profesión de fe, su profesión es una mentira. Es vacía y usted nunca será salvo por una mentira. Yo creo en Jesucristo. Ah, sí, mi amigo, eso es algo grandioso de decir. Bueno, entonces veamos lo que ha hecho ese creer en Jesucristo en su vida que es cambiada. Ahora, si usted todavía sigue viviendo como antes, en la carne, haciendo las mismas cosas que hacía antes, en su vida pasada, y usted sigue diciendo, yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, mi amigo, usted es un mentiroso, pero no porque se lo diga yo, no se enoje conmigo. Lo dice el apóstol Juan en su primera carta, la cual estaremos viendo dentro de muy poco. Es una carta muy corta. Y Juan estará dando allí varias profesiones de fe que hacen las personas. Por ejemplo, aquellos que dicen, no, yo camino en la luz. Maravilloso de decir, ¿no es cierto? Ahora, si usted dice que camina en la luz y está caminando en la oscuridad, usted está mintiendo, no está diciendo la verdad. Ah, yo no estoy pecando. ¡Ey! Espere un momento. Si usted dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en usted. Usted dice, yo habito en Cristo, qué glorioso. Sí, es glorioso que un hombre pueda decir, yo habito en Cristo. Es algo glorioso decir. Ahora, si usted dice eso, que está habitando en Él, que está viviendo en Cristo, ¿no le parece que usted, como dice la Biblia, debería andar como Jesús anduvo? Porque es lo que dice Juan. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Yo amo a Dios. Algo maravilloso decir. Pero además de decir, yo amo a Dios, pero odio a mi hermano. Entonces Juan dicen, y ustedes están equivocados. Están cometiendo un error. ¿Cómo pueden amar a Dios, a quien no vieron, y odiar a su hermano, a quien ve? Que ha sido hecho a la imagen de Dios. Así que no se trata de lo que decimos. Son las obras que hacemos las que prueban lo que creemos, la fe que tenemos. Y así Pablo dice ahora, afirma a aquellos que creen en Dios, afirma constantemente esta verdad, que se mantengan en buenas obras. Es decir, que tus obras estén en armonía con tu declaración de fe. Pero evita las cuestiones necias y genealogías. Es que muchos ministros pueden volverse muy atrapantes en tantas cuestiones necias, las cuales muchas veces realmente no se plantean con un deseo honesto de respuesta. Hay allí una diferencia entre las cuestiones necias y las cuestiones honestas, las cuestiones serias. Y mi amigo, yo no tengo tiempo para cuestiones necias, cuestiones en las cuales las personas solo están tratando de plantear dudas en cuanto a las Escrituras, en cuanto a la Biblia. Y allí aparecen aquellos que dicen, ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Mire, en principio, siempre sospecho de un hombre que está interesado en la esposa de otro. Así que si anda preguntando por la esposa de Caín, ya, a eso no me gusta. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Mi amigo, son una pérdida de tiempo. Cada tanto uno se envuelve en eso, ¿se da cuenta? Algunos niños vienen y comienzan a hacer preguntas tratando de tener argumentos. Luego dice al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. En otras palabras, si continúa después que usted lo amonestó un par de veces, bueno, deséchelo. Sí, amonéstelo un par de veces, dele un par de oportunidades. Ahora, si él es un hereje y viene con alguna doctrina extraña, más bien dele un par de advertencias. Y si él no toma esas amonestaciones, entonces quítelo de el compañerismo, rechácelo. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
Él termina ahora, el apóstol, las epístolas con diferentes posiciones personales. Y aquí dice, cuando envié a ti, a Artemas y a Tíquico, cuando envíe a ti, a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Sí, él iba a enviar un alivio para Tito. Este alivio podía ser la ida de Artemaso o de Tíquico, que irían a tomar la posición o el lugar de Tito, momentáneamente, allí en ese lugar, para que Tito pudiera venir a encontrarse con Pablo en Nicópolis, donde Pablo planificaba pasar el invierno. Después dice, a Zenas, intérprete de la ley, a Apolos, encamínales con solicitud. Apolos, ese gran e interesante hombre que ministró en Éfeso, después en Corinto, se volvió sin duda compañero de Pablo, y habrán tenido grandes momentos juntos porque eran conocedores de las escrituras hebreas, eran capaces de convencer a los hombres poderosamente por esas escrituras acerca de que Jesús es el Mesías. Así que él quería que Zenas, o a Zenas el intérprete, viniera y Apolos también que cuidara de ellos, de modo que no le faltara nada. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Estimado oyente, esta carta de Pablo a Tito culmina así. Llegamos ahora a este libro que es uno de los libros más cortos, el más corto del Nuevo Testamento, la carta a Filemón. Pero hay allí lecciones gloriosas. La intercesión de Pablo, que nos da allí un pequeño panorama de la intercesión de Jesucristo por nosotros al estudiar este libro de Filemón, es algo realmente atractivo.